¿Qué tal? Bienvenidos a este desafío. En esta ocasión platicaremos acerca de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, pero de un tema en específico, y es cómo van a votar los latinos, los residentes legales en Estados Unidos y particularmente los mexicanos. Para ello voy a platicar, y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Larry Rubin, presidente del Partido Republicano en México y también presidente de la American Society aquí en nuestro país, además de académico y amplísimo conocedor de las relaciones entre México y Estados Unidos. Larry, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Oye, Larry, la campaña del señor Donald Trump, que parecía que no iba a despegar, al principio todo el mundo decía no va a dar el ancho, ya tiene el número mágico de delegados, ahora empieza lo que será la verdadera definición hacia el mes de noviembre, y sin embargo, él ha sido muy polémico, particularmente en sus conceptos en contra de los inmigrantes, de los migrantes hacia los Estados Unidos. ¿Se sabe cómo van a votar los latinos? ¿Es posible que los latinos residentes en Estados Unidos, como él lo dijo, que son extraordinarios, votarán por él? Pues fíjate, muy buena pregunta, Blanca. Yo creo que una parte importante aquí es qué está buscando ese norteamericano que ya es, ¿no? el que con origen latino. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Nevada, donde votaron casi 40% de los latinos votaron por Donald Trump, están buscando un presidente que haga las cosas diferente. Creo que hay un hartazgo en Estados Unidos, un hartazgo de que no se logra concretar nada, no logra el Congreso pasar las leyes necesarias, el presidente no avanza. Entonces están buscando un candidato diferente y eso es lo que están viendo en Donald Trump. Y en el tema de migración es un tema muy interesante porque el americano, aunque sea hispano, lo que ve con el tema de migración es de poder normalizar el proceso, o sea, que sea un proceso legal, que no pasen personas como si fuera su casa, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que está buscando el norteamericano y es interesante porque me ha tocado platicar con personas de origen mexicano, a lo mejor de papás mexicanos, y siempre ha sido el caso que me dicen, Larry, yo voy a votar por Donald Trump, ¿por qué? Porque él sí va a poder resolver el tema de migración ilegal, ¿no? Entonces, interesante escuchándolo de alguien que tenga raíces mexicanas. A eso va mi segunda pregunta. ¿Es que acaso se olvidan un poco de sus raíces? ¿Será por ahí el temor también de que haya más competencia para los empleos que ya tienen? Somos seres humanos y al final de cuentas se puede llegar a sentir algo así, porque suena raro que alguien de origen latino, que eventualmente pudo haber llegado como ilegal, de pronto diga voy a votar por este señor que pretende construir un muro, que se ve muy difícil que lo haga, pero ese es otro tema, ¿no? Sí. No, o sea, casi imposible que lo haga, eso es mera campaña. Exacto. Pero ¿es posible que esto suceda? Pues creo que existe un poco de eso, sin duda el norteamericano, el mexicano allá está diciendo, pues queremos asegurar que haya suficientes lugares en las escuelas para nuestros hijos, que no estén atiborradas, por decirlo de alguna manera, que haya trabajos, como muy bien apuntas, de calidad y que no nos los vayan a ganar por tener muchísimas personas aquí. Y sí existe eso, pero creo que más allá de eso, lo que teme el norteamericano en general, incluyendo los de origen mexicano, es quién puede cruzar esa frontera, ¿no? O sea, hoy en día pues, han sido ilegales, pero no sabe uno si el día de mañana algún extremista decida cruzar por la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Y ese es el temor al que Donald Trump le ha apostado también, ¿no? Por eso habla mucho de no permitir la entrada a ilegales y de subir y hacer y construir este muro, que en muchas partes ya existe de por sí, ¿no? Pero el fenómeno de hablar de construir un muro, pues también se interpreta como crear una relación en donde hay un muro que nos separe, ¿no? Y creo que ese es todavía más importante. ¿Qué tanto han realmente logrado permear en los criterios de los posibles votantes por el republicano en todo caso? Estos conceptos de extrema en torno a los musulmanes, que recién lo dijo, en torno a los mexicanos, calificarlos como que México no manda a lo mejor, o descalificarlos en este sentido, y también por ahí se le han ido, y esto vamos a hablar un poquito más adelante, algunas concepciones de carácter medio misógino. Y sabes que es muy cierto, y creo que Donald Trump lo sabe, en ocasiones lo ha usado a su favor, ¿no? Para personas que piensan como él. Afortunadamente hay muchísimos
republicanos que no pensamos como él en ese aspecto. A lo mejor tenemos ideas en común en temas de cómo manejar y hacer un gobierno más chico, más eficaz, etcétera, etcétera. Pero y eso es lo que ha distanciado a Donald Trump de poder tener esa unión y esa unificación en el partido, ¿no? Estos puntos de vista que saca, pues escuchamos a líderes importantes dentro del partido criticarlo, ¿no? Y eso es muy raro en Estados Unidos. Todavía en otros países es algo común, pero en Estados Unidos se alinea el partido siempre detrás del candidato, ¿no? Entonces esto es algo nuevo, el criticar al candidato de tu propio partido. Se alineaba, entonces podemos decir. Exactamente, ¿no? Se alineaba siempre sí. bastante bien. Oye, ahora, hablemos del voto femenino. Las mujeres, ¿hacia dónde han notado ustedes que va el voto de las mujeres en general y de las mujeres latinas en particular? ¿Hacia Trump o hacia la posible candidata demócrata? Pues ha sido curioso porque a principios de esta campaña apuntaba que si era Hillary Clinton la candidata demócrata, pues se llevaría el voto femenino, sí, ¿no? Y Donald Trump lo que ha hecho es podido meter la duda en este importante segmento de la población sobre si Hillary verdaderamente sería alguien que pudiera apoyar o desarrollar más los intereses de las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Y justo diciendo que Hillary Clinton no apoyó a las mujeres cuando Bill Clinton tuvo sus temas extramaritales, ¿no? Sí ha creado una duda en la mente de muchas mujeres, decir, bueno, pues a lo mejor Hillary Clinton no es la mujer ideal que quisiéramos que fuera la presidenta, ¿no? Y lo interesante de estas elecciones, Blanca, es que tienes, digamos, los dos candidatos, tanto Donald Trump como Hillary Clinton, son candidatos que tienen unos márgenes de popularidad muy bajos, sí, o sea, ¿verdad? Y los dos, eso es interesante, ¿no? Alguno me decía, oye, la recibiera el Partido Republicano puesto a otro candidato, se la llevaría de bolsa, ¿no? Porque Hillary Clinton tenía unos números muy negativos, ¿no? Y ahora esta elección, pues vamos a ver cómo se va perfilando después de las dos convenciones, de la convención de julio, en unas semanas que voy a estar allá en Cleveland, y la de Filadelfia del Partido Demócrata. Ahí ya vamos a poder ver qué va a hacer en su unificación el Partido Demócrata y el Republicano, que ambos tienen asuntos muy similares en cuestión de unificar al partido. Pero, ¿y las mujeres, en todo caso, las mujeres latinas, votarían, crees, por Hillary? ¿O tienen este mismo sentimiento del que hablas? Fíjate que yo creo que las mujeres latinas van a buscar varios aspectos, no solamente el que sea una mujer, que obviamente ese es algo muy interesante y muy importante porque sería la primera mujer presidenta de lograrlo, pero también van a buscar en alguien que ahorita hay mucho sentimiento de inseguridad después de lo de Orlando, y obviamente quieren también un presidente que vaya a tomar las riendas, o que parezca, ¿no? Siempre es percepción, ¿no? Que parezca que pueda tomar las riendas sobre asuntos como Orlando. Difícilmente era un americano, a fin de cuentas, ¿no? Las creencias religiosas no tienen nada que ver, ¿no? Un americano que no estaba bien de su cabeza, obviamente, ¿no? Pero la percepción de que están inseguros empieza a permear en la comunidad latina y obviamente en todos los norteamericanos, y entonces empiezan a buscar qué candidato puede tener mayor fuerza, ¿no? En ese aspecto. Okay. Ahora, pensemos en el país como tal. Primera mujer que podría ser presidente de los Estados Unidos. Tienen una singularidad ambos candidatos. Por un lado, el país, sus ciudadanos están preparados para tener una mujer presidenta, y por el otro lado estarían preparados para tener como presidente un hombre que no es propiamente un político. Es un gran desafío porque Donald Trump no es político, aunque por lo que hemos visto ha sido uno de los políticos más eficaces porque ha podido verdaderamente dejar en la calle a 16 otros, ¿no? Candidatos en el lado republicano, y eran políticos experimentados de décadas, ¿no? Que nadie dudaría que un gobernador, un ex senador pudiera lograr la Casa Blanca, pero sí no pudieron contra Trump. Y creo que estos aspectos de él no político y ella siendo la primera mujer, pues son dos aspectos muy interesantes porque veremos qué prefiere la población, en particular qué prefieren las mujeres en Estados Unidos, si prefieren a alguien no político
que sería Donald Trump, o prefieren tener la primera mujer en la Casa Blanca. Entonces, ahorita es difícil de determinar porque las estadísticas nos arrojan que ambos están pues bastante parejos en los números, y solamente empezaremos a ver esa diferencia pues como vaya marchando este proceso electoral hacia noviembre. Entonces, difícil de poderlo determinar en este momento. Es muy difícil incluso para nosotros porque el modelo de elecciones de los Estados Unidos es muy distinto al modelo de elección que sucede en México. Probablemente, te pregunto, en Estados Unidos podría definirse, no sé, a lo mejor ya en octubre, cómo van a votar, en este caso concreto, las mujeres. Yo quisiera hacer especial énfasis, y la pregunta es más difícil, es más difícil saberlo, en las mujeres de origen mexicano en Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Por Trump o por Hillary? Exactamente, ¿no? Y es una pregunta difícil, como muy bien apuntas. Estados Unidos no se rige por un voto popular, ¿no? Muchas veces han perdido presidentes el voto popular y ganan la elección. Entonces, el que va a ganar la elección va a ser el que logre conseguir más votos electorales. Entonces, la verdadera clave en esta elección es qué va a pasar en 3 estados clave, que van a jugar seguramente un papel determinante, y va a ser Ohio, donde va a estar la convención republicana, el estado de Pensilvania, donde va a estar la convención demócrata, ¿no? No es por azar que están ahí las convenciones, y el estado de Florida. El estado de Florida es un estado clave en esta elección por el tema electoral, y creo que ahí Donald Trump tiene una ventaja, uno por ser residente de Florida y con propiedades ahí. Entonces, inclusive le pudo quitar al mismo Marco Rubio, senador de Florida, la elección de su estado y llevársela a él, que fue sorprendente para todos. Y creo que ahí es donde se va a jugar la verdadera decisión de quién va a ser el presidente. Entonces, será interesante ver el comportamiento, uno, de las mujeres, y muy bien como apuntas, de las mujeres mexicanas en Estados Unidos. Hay un divorcio, y este elemento podría jugar a favor de Trump. Hay un divorcio entre la sociedad en su conjunto, como sucede además en otros países, no es privativo de Estados Unidos, y los políticos, y esto podría jugar a favor de Trump, que yo no sé si va a demostrar en el futuro, en todo caso, que es muy buen político, o le va a pasar lo que ya pasó en algún momento de otras historias, que puede ser muy buen candidato sin que necesariamente sea muy buen político, muy buen presidente o estadista, ¿no? Exactamente, porque la complejidad de la Casa Blanca y de ser el presidente de Estados Unidos es enorme. Tienes que negociar con personas de tu mismo partido, tienes que negociar con congresistas opositores a tu partido, y si no negocias con los dos, y no es una negociación en donde tú llegas y dices esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Así no funciona el Capitolio, pues difícilmente vas a lograr pasar tus proyectos importantes, como le ha pasado a Barack Obama, ¿no? Barack Obama no ha tenido, ha hecho muchas cosas interesantes, pero no ha podido tener esa relación con Congreso para pasar lo que él ha necesitado, ha querido que pasara el Congreso. Y mismo caso le va a pasar a Donald Trump, es cómo negociar con el Congreso, con los propios republicanos, y cómo negociar también con la oposición. Y es una negociación muy complicada porque no necesariamente es nada más llegar y forzar términos a uno o a otro, sino es tener un consenso, y eso es lo complicado, y creo que ese es a donde veríamos, si Donald Trump alcanza la presidencia, que pudiera él hacer, que pudiera tener esos consensos dentro de su propio partido y también los consensos dentro de la oposición. Pero lo que te decía es el hecho de que no sea propiamente un político, Claro. que no venga de raíces políticas, le puede ayudar por este aparente divorcio y enojo de la sociedad. Totalmente, y eso es algo que él ha utilizado mucho, es el decir yo no soy político. Ajá. Por eso sí vamos a lograr hacer cambios en Washington. Ha sido básicamente su lema, y un lema que ha sido muy poderoso y muy popular en Estados Unidos. Es más, lo que ha pasado es que muchos que no eran republicanos en esta primaria se sumaron al partido solamente para votar por Donald Trump, candidato, no lo quisiera llamar independiente, pero prácticamente era un independiente, ¿no? Ha sido demócrata, ha sido independiente y ahora decidió ser republicano. Entonces no es un republicano de cepa, y tampoco es un republicano que necesariamente va con los valores o los principios republicanos, llamémoslos así. Pues uno de los principios es el tratados de libre comercio con otros países, ¿no? Y él no ha hablado favorablemente de ellos. Entonces ha sido un candidato muy sui generis, y lo interesante es que muchos se han sumado al partido solamente para votar por el candidato no político. Qué interesante. Entonces sí ha sido una etapa interesante, y también lo vimos con Ben Carson, ¿no? Al principio de la carrera, claro, Donald Trump fue un mejor político que Ben Carson, pero Ben Carson, que es doctor, tampoco político, tuvo mucho auge al principio de esta campaña, y todo porque él era también un no político.
Ya nada más sí o no, porque no nos da tiempo de más, pero los conceptos que arroja durante su campaña, que le dan muy buenos resultados al señor Donald Trump, en torno a extremos religiosos, en torno a la inmigración ilegal, en torno a los mexicanos, eventualmente podrían dividir a la sociedad en los inmigrantes, los no inmigrantes, las mujeres y los hombres y concepciones religiosas distintas. Yo creo que sí, sí los puede dividir y creo que aquí va a ser la clave, ¿no? El que él pueda jugar, el ser buen candidato, pero ahora tiene que ser un candidato para todos, no nada más para el extremo derecha de Estados Unidos. Entonces, si logra cambiar ese lenguaje, yo creo que entonces no dividiría a la nación. Larry Rubin, presidente del Partido Republicano en México y presidente de la American Society en México, académico, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Blanca. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este desafío. Hasta la próxima.